Bienvenidos a una nueva edición de Volvamos a la Palabra, desde el púlpito de la Iglesia Comunidad Cristiana de Adoración, la Iglesia del Centro, en Arecibo, Puerto Rico. Y ahora con ustedes, en la exposición de la palabra, el pastor Gadiel Ríos. Semana pasada tuvimos un tiempo bien hermoso de parte del Señor aquí, una administración bien extensa, así que comencé la primera parte de la serie y no la pude terminar. Si me permiten, voy a pasar rapidito por lo que ya di y termino esa primera parte. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Ustedes están aquí? Ok. Es que se me calman tanto. No sé si es la paz de Dios que sobrepasa todo, pero se me calman. Ok, y recuerden que... Así que nosotros comenzamos la semana pasada a estudiar las cartas del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. ¿Se acuerdan? Las cartas a los tesalonicenses. Hay 2 cartas en la Biblia, son bastante cortas, así que esta sería una serie corta, no se lo crea, pero dale. Entonces, ya le dijimos que se entiende que en cronología es de las primeras cartas que Pablo escribe. ¿Ok? Se le escribe a una iglesia muy amada. Nace en una profunda persecución, ¿ok? Pero la reacción de esta gente al evangelio, a la administración de Pablo, a la palabra de Pablo y a la administración del Espíritu Santo fue tan hermosa que aunque estaban en gran tribulación, para Pablo era una iglesia muy querida, una iglesia modelo. Es una iglesia que vive en los tiempos del fin. Igual que nosotros, todas las iglesias después de... Cuando la iglesia se constituye en hechos, de ahí en adelante estamos viviendo en la última etapa la última porción del drama de la historia de la salvación. Estamos en los últimos tiempos, ¿usted me entiende? Y los últimos tiempos están marcados por tribulación para la iglesia, porque nosotros vivimos en una constante lucha con el enemigo. Pablo nos decía en Efesios que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados y potestades. ¿Por qué? La lucha es porque la iglesia está arrebatándole las almas al reino de las tinieblas. Y el reino de las tinieblas no se va a quedar dado, como decimos en Puerto Rico. Así que viene para atrás a tratar de quitarnos a nosotros, ¿ok? La motivación, las fuerzas, el ánimo. Es bien importante que marque estas 2 cartas de lo que le estoy diciendo. Esta iglesia es como nosotros. Y lo bello de ello es que Pablo, en medio de la tribulación que tuvieron, que él tuvo inclusive que huir del lugar para que no lo mataran, le escribe estas 2 cartas para darle fuerzas y ánimo, para darles esperanza en el futuro a una gente que está sufriendo en el presente, pero están gozosos, súper gozosos, haciendo lo que tienen que hacer. Por lo tanto, la iglesia de los tesalonicenses se convierte en un modelo de iglesia para nosotros. Y lo primero que vamos a ver hoy, que comenzamos la semana pasada, es cómo Pablo ve a ese modelo de iglesia. Cómo llega una congregación y la veo, y si veo estas cosas en ella, esto es una iglesia de Dios hermosa. De hecho, los llama a los elegidos. Yo estoy seguro de su elección, lo vamos a leer hoy, porque ustedes son así, 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 así. ¿Okay? La semana que viene, no se lo pierda. Entonces Pablo habla acerca de cómo él le ministró a la iglesia y con eso nos da un modelo de cómo deben ser los líderes de la congregación, empezando por el pastor o los ancianos. Yo quiero que usted aprenda eso, porque es necesario que usted pase juicio del lugar donde usted va y donde usted recibe palabra. Y no es solamente lo que se dice, sino lo que es la persona. ¿Me entendió? La semana que viene eso va a ser bien bueno. Vamos a hablar acerca del carácter del siervo de Dios que dirige la iglesia. Y yo quiero que todos aprendamos acerca de eso. Bien, así que lo que hice la semana pasada fue comenzar la carta. Bien, y vamos a ver que esta iglesia que él habla como modelo hace 3 cosas hermosas. Está en un texto que logramos llegar la semana pasada. Una iglesia que hace su labor de amor. Dígalo conmigo, haciendo la labor de amor, sufriendo en paciencia y esperando el regreso del Señor. De hecho, esperando con gozo. Dígalo, esperando con gozo. O sea, tribulación y gozo, eso no va. No, esta vida de nosotros es loca, pero es hermosa. Bien, eso es lo que él vio en esa gente.
que tan pronto los plantó, los discipuló y tuvo que salir corriendo. Y cuando al tiempo puede enviar, capítulo 3 va a ver que él nos da un recuento de esa historia, tiene que enviar a Timoteo de vuelta. Vete allá y busca cómo está esta gente, que estoy asustado, que no sé cómo están. Y cuando Timoteo regresa le habla todo esto. Y entonces él escribe esta carta, estoy súper contento. Por eso fue que leímos Pablo, Silvano, el versículo 1 dice Pablo, Silvano y Timoteo. Era un team de 3. Sí, 3 están ahí. Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Yo le expliqué, no lo voy a leer ahora, y si usted quiere ver la historia de qué pasó ahí, vaya a Hechos 17, del 1 al 10 más o menos. Y Pablo había entrado, ¿ustedes se acuerdan un momento que Pablo está en sus viajes misioneros y quiere ir a un lugar y él dice que no pudo, el Espíritu se lo impidió? Y luego dice, pues vamos para acá. Y dice que el Espíritu se lo impidió. Y que una noche en un sueño aparece un hombre vestido y le dice, pasa por Macedonia y ayúdanos. Entonces Macedonia es este sitio, es una región gigantesca al norte de lo que hoy es Grecia. Bien, y era una provincia romana muy, muy famosa, muy buena. Así que Pablo se tira por ahí. Y el primer lugar que va es a Filipo. Y en Filipo le dieron hasta dentro del pelo a Pablo, ¿ok? Y él escribe la carta a los filipenses, pero allí le dieron de ajo y de masa, como dicen por ahí. Y después caminó 2 lugares más y llega a Tesalónica. Y esta es la historia de cuando él llega a Tesalónica y Pablo siempre hacía lo mismo. Iba a la sinagoga judía porque los judíos estaban regados por todo el mundo conocido. Tenían sus sinagogas y los sábados hacían su servicio. Así que ellos iban, en la sinagoga usted estaba gran parte del día, así que si alguien tenía algo que traer de la palabra, le permitían levantarse. Y Pablo era un doctor en la ley. Así que Pablo dice que por 3 semanas fue allí y comenzó a explicarle por todo el Antiguo Testamento, el Torah para ellos, pero usted y yo conocemos el Antiguo Testamento, que el Cristo, el Mesías, tenía que sufrir. Y yo le dije la semana pasada que los israelitas no pueden manejar eso en su cabeza. El Mesías va a ser David, el hijo de David, el rey que nos va a llevar a un reino glorioso. Y de momento él va a Isaías 53 y va a los Salmos y ahí se encuentra que ese gran Mesías iba a sufrir y lo iban a matar. Y le rajó la cabeza a todo el mundo allí. Después que termina de hacer eso le dice, by the way, ya llegó, ya lo matamos y ya resucitó, se llama Jesús. ¿Okay? Y el tercer sábado mucha gente se fue con él, pero me imagino que lo botaron de la sinagoga. Se fue mucha gente con él, se fue judíos y se fueron gentiles también. Y entonces él forma esta primera congregación y está varias semanas aparentemente, quizás varios meses, enseñando, al menos semanas. ¿Por qué lo sabemos? Porque la carta habla mucho acerca de las cosas que él le dijo. Así que Pablo no podía enseñar en 2 días, ¿no? Después de un tiempo, la gente de la sinagoga judía estaban tan molestos con Pablo, porque ellos tenían un problema serio. Nadie podía ser más espiritual que ellos. ¿Usted sabe lo que es el legalismo? ¿Sabe lo que es el legalismo espiritual? Huélalo bien y huya, siempre. ¿Okay? Son los más altos, los más que saben, los que están más llenos del Espíritu Santo, las superestrellas intergalácticas, apostólicas, proféticas, obispales. Una cosa así. Eso está en todos lados. Gente que no entiende su lugar. Se creen más grandes de lo que son. Qué chisme es eso. Eso me quedó tan mal. Y entonces no pudieron soportar que Pablo tuviera un ministerio. De hecho, no soportaron a Jesús que tuviera un ministerio próspero. Así que se van y si usted se da cuenta la maldad del corazón, fueron a la plaza a buscar los vagos que no tienen nada que hacer. 4 macheteros locos les pagan y dicen, vamos a buscar a este hombre que es un sinvergüenza, y fíjense, le hacen un ataque político, que este hombre está enseñando que al César no se le puede dar fidelidad, que Jesús es el rey, no es el César. Eso no es lo que está enseñando Pablo ni el cristianismo, ¿me entiende? Pero de hecho se fue la acusación estándar para los cristianos de ahí en adelante. Así que llegan a la casa donde Pablo estaba siendo hospedado. El muchacho se llamaba Jason y no era de Viernes 13, Jasón. Y entonces, como no encuentran a Pablo ni a nadie, agarran al muchacho, lo llevan frente a la corte, allá le piden una fianza y vuelve, pero se dieron cuenta que Pablo estaba, como su vida estaba en peligro. Así que esa misma noche los hermanos lo agarran y lo sacan escondido
y lo envían para Berea, que fue el próximo lugar donde él llegó. Entonces ese es el contexto. Claro, cuando lleguemos al capítulo 3, Pablo dice lo que pasó después de eso que te acabo de contar. Pablo dice, fuimos aquí, llegamos acá, yo no pude seguir sin saberlo ustedes, le envié a Timoteo, él vino de regreso, bla, 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 bla. Y Pablo básicamente sigue donde Hechos se queda. Bien, entonces cuando él envía a Timoteo, Timoteo vuelve y le dice, mira, están todos bien, están en una tremendísima persecución. Y esto es bien importante, escúcheme bien. La persecución tenía mucho que ver, política, pero también religiosa. Así que aquellos judíos, esta gente había estado antes en la sinagoga. Y ahora los judíos de la sinagoga vuelven atrás y le van a decir, mira, lo que Pablo te dijo es mentira. Y ese hombre es un charlatán. Y ese hombre vino a robarte dinero. Y ese hombre vino a hacer estas cosas. Y es un montón de acusaciones. Por eso venga la semana que viene, porque Pablo tiene que defenderse de esas acusaciones. Y muy bueno lo que le escribe. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasó aquí? Cuando Pablo le envía esta primera carta de vuelta, ¿están aburridos? Estoy contándolo bien chévere. No se aburran. Que estoy viendo un bochinchito, pero no lo voy a traer ahora. La semana que viene va. Entonces él dice, el versículo 2, damos gracias siempre a Dios por ustedes, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Le doy gracias a Dios todos los días por ustedes. Me acuerdo de la iglesia en Tesalónica, me acuerdo de sus caritas y me acuerdo delante del Señor por la obra de vuestra fe, por el trabajo de vuestro amor y por vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor. Léalo conmigo. Por el trabajo de vuestro amor, ¿no? ¿Está bien? ¿Lo ven allí? Por el trabajo, vamos conmigo. Por el trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza. Y se me quedó la obra de la fe. Por eso ustedes no quieren empezar. Las tres cosas están ahí. Yo le expliqué bien cortito la semana pasada qué significan esas tres áreas. Hay mil maneras de definirlas, pero la manera en que yo las puedo ver son estas. ¿Qué es la obra de la fe? ¿Qué es lo que produce en mí que yo creí en el Evangelio? Así que yo creí en el Evangelio, eso produce algo en mí. ¿Qué produce en un verdadero creyente la obra del Evangelio? Pues que yo comienzo a decir públicamente que yo soy un ¿qué? Un cristiano. ¿Sí o no? Cuando usted se convierte al Señor, usted tiene su conversión en privado con Dios o aquí junto a un hermano en la fe, lo próximo que ocurre es que nos vamos a las aguas bautismales en público para que la gente sepa que yo he muerto al mundo y yo he resucitado a Cristo. ¿Sí o no? Que como Cristo murió al pecado y resucitó, así yo voy públicamente. ¿Ok? Yo quiero que usted entienda, el bautismo no es otra cosa que la declaración pública de mi fe privada. Nosotros antes nos íbamos a la playa allí en La Poza. Que tengo miedo de que el Señor se lleve rápido. Entonces, Señor, aquí viene, se convirtió y ¡fuerte por ahí para abajo! Las cosas están bien malas allá al frente. Pero es la declaración pública. Si usted no se ha bautizado, lleva toda la vida a la iglesia, por favor entienda que eso que el Señor nos mandó a hacer no es por vacilón. Es que yo públicamente le digo al mundo, morí para ti. Y públicamente le digo a la iglesia que me recibe cuando salgo, ahora soy tuyo. Y la iglesia me recibe. ¿Ok? Así que de momento la expresión de mi fe privada se convierte en una expresión pública. Nos venimos a reunir aquí. Y la gente nos ve que en vez de estar en la playa para que la poza nos lleve, estamos aquí. Y venimos a servir al Señor. La gente dice, ¿pero por qué tú haces eso? Pues porque yo creo en Cristo. Porque Él me salvó y ahora hago culto a Él. ¿Me entendió? Soy cristiano. Yo sirvo a Cristo Jesús, mi Salvador. Es bien importante que entendamos que la gente tiene que saber que tú eres cristiano. ¿Ok? Obviamente primero con gente que tú no conoces, pues que se te vea por lo que tú eres. Por eso después está la obra del amor. Porque un creyente no solamente dice lo que es, a un creyente se le ve. Y de momento de ser personas egoístas, envidiosas, tacañas, rudas, de momento el Señor en su misericordia pone el fruto del Espíritu en nosotros y la gente lo ve. Yo te conocía, varón.
tú eras un limón y ahora eres dulce como la miel. ¿Qué te pasó? Que Cristo mora en mí. Que ahora no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Así que la obra de mi fe debe llevar después un trabajo de mi amor. De alguna manera yo dejo de ser egoísta. En vez de hacerlo todo para mí, empiezo a bendecir a los demás. Saco de mi tiempo y de mi talento y de mi dinero y de mi esfuerzo para bendecir a otros. Y eso la gente lo ve. Esta gente en poco tiempo, los tesalonicenses comenzaron a bendecir. Recuerde, en este ambiente que estamos hablando, era un ambiente mucho más difícil que estamos ahora. Ahí no había seguro social. Ahí no había departamento de la familia, no había nada de eso. El que caía en la rueda de abajo, ahí se quedaba, iba para la calle, perdía todo. Si una mujer perdía a su marido, perdía todo. Si no tenía esos varones adultos que la cuidaran, iba para la calle. ¿Okay? Los esclavos eran esclavos de verdad, vivían en la casa. El jefe de la casa era dueño de ellos, dueño en su trabajo y en su sexualidad. Eso es bien importante que lo entienda. O sea, un dueño de hogar podía violar a mujeres y hombres si quería allí, los que fueran. Era una cosa bien seria, bien triste. Nadie cuidaba a nadie. Cuando usted ve el revolú que pasó en Jerusalén, que las viudas querían, ¿se acuerdan? Que hubo hambre y entonces la iglesia hizo unas mesas y empezó a repartir. Esa seguridad social, eso no existía. Es la primera vez que alguien agarraba a una persona que no valía nada para la sociedad y lo alimentaba y lo cuidaba. ¿Ok? Y todas esas instituciones que usted ve hoy hermosas, cuidando a la gente, cuidando a los niños, toda esta guerra que tenemos en contra del aborto, es la iglesia. Porque la iglesia es la que le da el valor de vida que Dios le da a la vida. Estamos hechos imagen y semejanza de Dios. ¿Ok? La idea en este tiempo romano de que si tú querías tener varón y te salió una nena, la sacabas a la calle para que los perros se la comieran. Porque era un aborto igual. Y de momento usted ve cómo están hablando todo el tiempo. De hecho, desde el Antiguo Testamento, las viudas y los huérfanos. Las viudas, los huérfanos y los ancianos. Porque Dios le había enseñado a su pueblo el valor de la vida. Así que de momento esta gente se convierte a Cristo y de momento se están cuidando los unos a los otros. ¿Qué pasó aquí? De momento las viudas tienen comida. Los huérfanos son recogidos. Los ancianos se les respeta. ¿Me sigue? O sea que mi fe personal, aparte de que la hago pública, pero tiene que tener un resultado. Y el resultado es la obra del amor. Y todo eso lo hacen mientras están siendo perseguidos, rechazados por sus familiares, rechazados por sus amigos, perseguidos por sus antiguos compañeros de iglesia, porque ellos iban a la sinagoga. Están siendo perseguidos. Y tú dices, y están con gozo, lo vamos a leer ahora. ¿Y por qué? Porque han creído el mensaje del Evangelio que dice que no solamente Dios te salva y te transforma en esta vida presente, sino que cuando tú mueras tienes la vida eterna. Entonces, están en constante esperanza. Yo hago todo esto porque yo sé para dónde voy. Yo puedo perder mi lugar en esta tierra, puedo vaciar mis bolsillos en esta tierra, puedo sacar de mi tiempo para otro, puedo gastarme hasta morir por el Evangelio, por Cristo, porque yo sé para dónde voy. Entonces Pablo tiene que decirles, los amo, le doy gracias a Dios porque planté una iglesia que ha mostrado la obra de la fe en ellos, que muestra el trabajo de amor y que siguen ahí sin parar constantes, creyendo en la esperanza que nos regalaron. La esperanza es Cristo, tu vida eterna. Amén. Entonces de eso está hablando Pablo ahí. Dice, ustedes son un ejemplo. Esta es la iglesia modelo. Un cristianismo vivido en público, un trabajo incesante por el bien de los demás y un gozo que sobrepasa el temor de las tristezas, de las enfermedades y aún de la muerte, porque yo sé para dónde voy. Por eso soy constante en la tribulación actual. Y la pregunta que nos tenemos que hacer, porque si esto es una iglesia modelo, yo quiero que seamos así. ¿Cómo vivo yo? ¿Qué puede decir la gente que me conoce de mi fe? Si yo voy a tus vecinos ahora
Y les pregunto por ti, a tus compañeros de trabajo. ¿Es mi fe pública? ¿O yo soy ¿ustedes saben los aviones estos Stealth, que van, los aviones de los militares, que los radares no los consiguen, siempre están debajo del radar? ¿O usted es un cristiano debajo del radar? Un espía para Cristo, nadie sabe que usted es cristiano. Entiéndame, yo necesito que usted vaya con una pandereta al trabajo cantando corito. Eso no es. Sé que hay unos loquitos aquí que lo harían, pero no lo hagan, lo botan. ¿Ok? Pero la gente tiene que saber que hay algo en ti, hay un brillo en ti, hay una presencia de Dios en ti. Si no, esto no es real. Tiene que haber algo que la gente diga, ¿verdad que usted es cristiano? ¿O verdad que usted es de Dios? Bueno, gente, o yo quiero hablar con usted porque yo sé que usted se ve serio, usted se ve como una persona, usted es cristiano, ¿verdad? Pues déjeme contarle algo. Que la gente vea en ti una luz que camina en medio de las tinieblas. Dale un aplauso al Señor, por favor. Te voy a hacer una pregunta, no solamente que la gente sepa que tú eres cristiano porque pones un sticker en el carro que dice Jesús te amo, y si este carro deja de correr, ¿cómo es? Este carro se queda sin un chofer, es que me fui con Cristo, está chévere, no se porte mal en el carro. Por eso yo no le pongo sticker, porque cuando cojo 80, Cristo ya no está allí y alguien me puede ver, así que mi cajo no es mi cristianismo. Diga su fe, diga que va el domingo a la iglesia, ande con la Biblia, que todo lo que usted quiera hacer, no hay problema. Ponga cositas en la oficina, en el cubículo suyo, ponga un texto bíblico, regale, tenga un set de estos textos que usted regala a la gente cuando llegue. Haga algo, no hay problema, que la gente lo sepa. Pero la próxima pregunta que te hago es si tu cristianismo redunda en una mejor calidad de vida para los que te rodean. Si tu esposa está feliz porque tú eres creyente, o si está pidiendo a Dios para que te lleve Expressway, si tu esposo está feliz de que tú existes, eres cristiana, si tus hijos saben que la misma persona que está fuera de la puerta cuando se cierra está dentro. ¿Sabes cuántos muchachos y muchachas a veces uno habla y dice, es que papi o mami es una belleza con la gente afuera, pero cuando entramos en casa lo que es un infierno? La gente que está alrededor tuyo tiene que saber si tú eres cristiano. Cómo tú te portas con tu esposa, cómo eres rudo, eres ruda, tiras ollas. Cuando tienen un conflicto, ¿cómo lo resuelven? Se separan un rato, oran al Señor. Te tiene que entender, nuestra lucha no es contra sangre ni carne. No le digas diablo a tu esposo. Es que el enemigo quiere destruir la paz de tu casa. ¿Sí o no? Pero cuando somos poco sabios, nos tiramos de pecho a rompernos la cara. Y se destruye el hogar, se destruye la familia, nos herimos, nos maltratamos con lo que decimos. O con la manera que nos tratamos, o la manera que las cosas que no hacemos que debimos hacer. Así que los primeros que le preguntaría yo, no lo voy a hacer. Cuando se cierra la puerta a tu esposa, tu mamá, tu hijo, tú vives mejor ahora que él dice que es cristiano. Tú tienes más paz. Descansas mejor. No es que no haya problema. Recuerde que la iglesia vive en tribulación. Siempre. ¿Está conmigo? Siempre va a haber tribulación. Como yo decía el viernes aquí, se me quitó la enfermedad y me quedé pelado. Y luego que me quedé pelado, me quedé sin trabajo. Y luego que recibo trabajo, se dañó el carro. O sea, siempre hay algo. Si no soy yo, son mis hijos, son mis nietos. Algo hay que orar. Siempre hay una preocupación, siempre hay una ansiedad. Tranquilo, esa es la vida. Por eso dice, y tú sigues constante esperando en el Señor en medio de todas esas ansiedades. Eso va a estar ahí. Así que tu casa va a tener problemas. Tu casa no es perfecta, ni te lo creas, ni lo publiques, por favor. No lo es. No lo es. Tu matrimonio no es perfecto. Tus viajes no son los mejores. No lo publiques. Por favor, iglesia, apague el Instagram por un tiempo y no haga cosas en TikTok. Sea realista.
Pero la gente que está allí contigo, antes de hablar de los que están fuera, están mejor porque tú estás allí. ¿Quieren que tú llegues en la tarde? Están locos porque entre y se escuche el carro y entres ahí. Llegó papá, llegó mamá, llegó mi hijo. Que me hace sentir bien porque el fruto de Dios está aquí. Y entonces traspasa esto a tu trabajo, que es donde tú pasas 8 horas al día. La gente que está alrededor tuyo, si le pregunto, ¿qué van a decir de ti? El demonio ese, el amargado, el limón, se te tiene que ver. ¿Me sigue? Así que la aplicación de esto que Pablo está diciendo es extremadamente importante. ¿Cómo vivo? ¿Qué dice la gente de mi fe? Es pública. Sabe la gente que yo soy cristiano. Pero luego de eso, ese cristianismo hace que la gente viva mejor alrededor mío. Y se lo he dicho y se lo repito. Cuando usted es un buen cristiano en público, la gente quiere estar con usted. Se te pegan. Hay otros que no quieren saber de ti. Porque el cristianismo vivido de verdad es polarizante. Algunos se pegan y otros te odian. No hay puntos intermedios ahí. Los que te odian es porque tú los acusas con tu vida delante de Dios. Aquí llegó el santurrón. Aquí llegó este que siempre tiene una palabrota hermosa para todo el mundo. Tan hipócrita, detestable. Y tú tranquilo. No soporta ver la obra de Dios en tu vida. ¿Ok? Quizás está a punto de ser salvo ya. Pero hay otros que se van a pegar a ti porque sencillamente contigo hay paz. Porque cuando se sientan en la mesa a almorzar, los chistes son buenos, son sanos, las conversaciones son buenas. Saben que hay honestidad, que pueden bregar contigo y tú no vas a clavarle el puñal en la espalda, que tú vas a trabajar para el bien de todos. Que eres un excelente compañero, un excelente trabajador, que te gana bien tu dinero, que no engañas. ¿Ok? Eso es lo que necesitas meter en tu corazón. Pablo le habla a esta gente y dice, ustedes son una iglesia modelo porque son así. Y para colmo, en medio de persecución, por eso mismo, están felices. Y siguen hablando de la venida del Señor. Están felices. Ahora, ¿por qué Pablo está tan... Cuando él escribe esto, él dice, yo estoy seguro de lo que pasó en ustedes. Yo sé por qué ustedes son así. Escuche bien. Yo sé, ahora voy a hablar de la conversión de ellos. Yo sé por qué ustedes son así. Versículo 4. Léalo conmigo todo el mundo. Del 4 al 6. Todo el mundo conmigo. 1, 2 y 3. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y el versículo 6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Pablo dice, yo sé que ustedes son como son, porque cuando yo estuve allí, yo sé que ustedes se convirtieron de verdad. Y yo sé que ustedes eran elegidos de Dios, porque yo llegué, y cuando yo llegué, no fui a hablarles solo palabras. Escúcheme bien, este es el área en Grecia donde había muchos filósofos itinerantes. Llegaba gente a la ciudad, escúcheme, llegaba gente a la ciudad, se paraba en las plazas y hablaba cualquier idea nueva. Se paraba cualquier sacerdote de cualquier religión y lo decían. Y todo era tratando de convencer ¿qué? La mente o las emociones de las personas. Sobre todo la mente, porque ese era el tiempo de la oratoria. Usted sabe, los filósofos en Grecia, todo este tipo de cosas. Y Pablo dice, yo llegué allí y yo no llegué meramente a hablarte. Yo llegué a hablarte, pero te demostré el Espíritu Santo de Dios con poder. ¿Qué significa eso? 2 cosas. Que cuando hablas la palabra del Señor, no meramente te estoy hablando a tu cabecita,
sino que lo que te hablo se te mete en el corazón y te estremece. Ningún ser humano puede hacer eso. ¿Me sigue? ¿Están conmigo? Para que esta gente se haya convertido a Cristo y haya empezado a bendecir a la gente que lo rodea, eso es una transformación de la vida del ser humano. Ningún ser humano hablando filosofía transforma a otro. Pero el Espíritu Santo entra al corazón, te cambia el corazón. Entonces yo sé que la palabra salió no solamente en mente, sino con poder. ¿Me entendió? Y segundo, como todo lugar donde iba Pablo, llegaban al sitio y oraban por los enfermos y eran sanados. Los demonios salían. En Tesalonicenses no dice nada de eso, pero no podemos dudar que pasó también ahí. Le pasó en Corinto, pasó en todo lugar. Él iba caminando y el poder de Dios se iba manifestando. Así que de momento esta gente recibe un team evangelístico que llegaba, le predicaba una verdad y se la demostraba. ¿Me sigue? Y para aquellos que no lo entienden todavía, yo sé que esta iglesia ya no está así, pero en un tiempo yo hice que esta iglesia estuviera así. No es solamente, a Dios no solamente hay que conocerlo aquí. A Dios hay que experimentarlo aquí. ¿Ok? Por eso llamamos la iglesia una iglesia que vive en espíritu y palabra, en espíritu y en verdad. Por eso usted ve que nos metemos. A veces me preguntan, pero ustedes allá van texto a texto. Mucha gente que ha llegado acá a veces. Llega una y me dice, usted es un buen maestro. Usted no predica, pero usted enseña. Yo lo sé. Son muy pocas veces las que me pongo bien geñito aquí. Estoy enseñando, pero ¿sabes qué? Que tú necesitas escuchar la palabra de Dios y entenderla. Verso a verso, como te lo estamos explicando. Corriendo toda la Biblia. ¿Ok? Mi trabajo no es emocionarte. Mi trabajo es meterte el Dios que tú tienes que conocer. Mientras el Espíritu Santo agarra esa palabra y la pone aquí adentro. ¿Me entendiste? Y tú te puedes dar cuenta el día que son meras palabras las que salen porque no se te mueve un pelo. O si es emocionalismo y están tratando de manejar y manipularte. Y Dios nos libre de caer en ninguno de esos dos extremos. Ni de ser muy cerebrales, ni ser unos locos. ¿Ok? Yo no sé si el apodo de esta iglesia es profético, pero la iglesia del centro intenta agarrar palabra y espíritu y traerlas aquí. ¿Me entendió? Y esa es la belleza que Pablo está diciéndole a esta gente. Ustedes me escucharon, ustedes vieron al Espíritu Santo, ustedes escucharon mis palabras y aunque fueron sumamente atribulados, dice esta locura que recibieron la palabra con gozo. Pero qué loco se pone gozoso con una tribulación. O sea, no sé si usted me entiende. Esta gente se convirtió de verdad. Porque tan pronto se convierten, no pasan una semana y los persiguen. Y se mantuvieron firmes. Así que lo que les llegó aquí y les llegó aquí, se quedó ahí. Eso es lo que Pablo quería saber cuando envía a Timoteo. Vete y chequea cómo están. Porque a esta gente le cayeron arriba bien duro. Y si la fe de ellos no era fuerte, se caen. Y cuando Timoteo vuelve y les dice, están mejor que antes. Entonces Pablo escribe, estoy seguro de su elección. Dios los había elegido porque no hay de otra. Ustedes recibieron la palabra con gozo y están firmes en el Señor. Y eso es lo que yo quiero de ustedes. Mi trabajo aquí es asegurarme que yo te doy toda la palabra que yo te pueda dar, pero hacerlo en el poder del Espíritu. Yo meterme con Dios mucho, allá en casa, en la semana, en la madrugada, en la noche, para que cuando yo venga aquí, tú recibas algo que te puedes llevar. Y se quede dando vueltas, rumiando. ¿Sabes cómo dicen las vacas que rumean? Que agaja la... sigue. Pues yo quiero que tú agarres la palabra y sigas toda la semana. No vomitándola, por favor. O sea, una cosa más linda que esa. Y vuelve y la tocas y la llevas aquí, la pones acá. ¿Y cómo la aplico a mi vida? ¿Cómo yo seré como esta gente? Y si algún día Dios me sacara de aquí y tuviera que irme lejos y vuelvo a los 2 o 3 años, espero llegar y decir, estoy seguro de vuestra elección. Están aquí, están gozosos, están sirviendo. ¿Me entendió? Denle un aplauso al Señor por eso.
Entonces, ¿cuál fue el resultado de esto que Pablo dice? Fíjese, Pablo comienza diciendo, yo le doy gracias a Dios por ustedes, porque ustedes son así, así, así. La prueba de vuestra fe, la labor de vuestro amor y la esperanza que tienen. Porque yo sé que es verdad, porque yo sé que su elección es cierta, porque yo recuerdo el avivamiento, ustedes recibieron esta palabra y se la llevaron al corazón con gozo a pesar de que los estaban persiguiendo. Y ahora Timoteo viene y me dice que esto está bien. ¿Cuál es el resultado de una iglesia modelo? Y yo le voy a decir esto y se lo voy a decir con confianza. Yo le pido a Dios esto para esta casa. Que lo haga para todas, no solamente esta. A mí no, aquí no hay competencia. Todos estamos trabajando para el reino. Pero yo quiero lo mío. Y yo quiero esto para esta casa. Escúchelo. ¿Cuál fue el resultado de la verdadera conversión y vida cristiana de los tesalonicenses? Versículo 7 en adelante. Del 7 al 10. Léalo conmigo. Vamos, con el 7. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y Acaya, el norte y el sur de Grecia. Sigan. Porque partiendo de vosotros, saliendo de ustedes, ha sido divulgada la palabra del Señor. No solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Versículo 9. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero. Y versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, el que nos libra de la ira venidera. ¿Qué Pablo está diciendo? En ningún sitio dice que de Tesalónica salieron misioneros. Ahora, Tesalónica, yo le dije que era una ciudad bien cosmopolita, era un puerto. Y era un punto central entre el este asiático y Roma. Salían de ahí y corrían para Italia. Así que era un punto donde la gente iba. ¿Qué pasó? Que esa iglesita nueva, pequeña, allí, la gente venía, veía y regaban la voz. Y Pablo dice que cuando salió de allí y llegó a Corinto, ya en Corinto sabían de que había una iglesia en Tesalónica que era una modelo. Pablo no fue a hablar de ellos. Su fama, su ejemplo se difundió. Pastor, porque usted dice que usted quiere esto para aquí. Porque sí, porque si usted es una iglesia modelo, sirve de modelo para que otras lleguen también a ser iguales. Una iglesia llena de palabra del Señor, llena del Espíritu de Dios. Que vivamos nuestra fe, que vivamos en amor y que estemos en esperanza aún en la tribulación. Porque sabemos que el Señor regresa pronto. ¿Me entendió? No sé si usted comprende lo que le estoy diciendo. Pablo se tardaba mucho en llegar. Y de momento, donde quiera que él llegaba, estuviste en Tesalónica, me llegó el email. Te vi en Facebook, te vi en Twitter, qué sé yo. Ridículo que estoy. No había nada de eso, pero se había regado. ¿Cuánto quiero yo que esta casa, esta es mi corona cuando yo llegue al cielo? Pablo decía eso, Pedro también. Esto fue lo que me dieron a mí, esto que está aquí. Pero yo cuando llegue allá arriba quiero que me digan buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Y ustedes no son pocos, son muchísimos. Cada alma que está aquí es infinitamente valiosa para Cristo. ¿Ok? Y si juntos podemos vivir en fe, mostrar el amor y esperar en Cristo, estamos bien. Que todo el que entre por esas puertas y escuche de esta casa, diga, Dios está con ellos. Son los elegidos del Señor y están en gran tribulación, en gran contienda, en grandes problemas, llenos de la gracia de Dios, esperando el regreso de Jesucristo. Dale un aplauso bien hermoso, bien lindo al Señor. Y ahí los dejo, gente. Esta es la meta de una congregación de Dios. Esta es la meta. No es que nos hagamos famosos porque nos hacemos influencers en Instagram. No es que seamos la iglesia más cool. ¿Ok? No es eso. Y
Estoy tratando de no criticar lo que veo por ahí, pero usted me entiende. Bien. No queremos fama construida con material humano. Nosotros queremos que la fama de lo que el Evangelio de Dios ha provocado aquí se riegue. Lo repito, que la fama de lo que Dios provoque aquí se riegue. Y muchos tengan que venir a ver y tomar ejemplo para llevarlo y aplicarlo en otro lugar. Y el Evangelio se extienda por todo este país. Se lo digo para nosotros y para muchas otras iglesias. No estoy hablando que somos los únicos, ni seremos los primeros. Pero lo que nos toca a nosotros, seamos una iglesia modelo para la gloria de Dios. Amén. Que Dios los bendiga grandemente. Si has sido edificado con este programa y deseas obtener más información sobre nuestros servicios congregacionales, puedes acceder a nuestra página web en www.laiglesiadelcentro.com. También puedes escribirnos a Volvamos a la Palabra, P.O. Box 14-1355, Arecibo, Puerto Rico 00614. Nuevamente, gracias por sintonizarnos y te esperamos en nuestra próxima edición de Volvamos a la Palabra. Que la paz y la gracia de Dios sea sobre ti en este día del Señor.